Muy buenos días. Bueno, vamos a lo nuestro. Como siempre, vamos a hacerlo. Es verdad que ya Sor Margarita nos ha encomendado al Señor y creo que todos estamos en gracia de Dios. Vamos a proclamar el Evangelio. ¿Se quieren poner de pie? Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Palabra del Señor. Ahora sí nos sentamos. En el transcurso de esta exposición, ustedes irán descubriendo por qué fue precisamente este texto del Evangelio el que abre esta mañana para nosotros. También quisiera traer ante ustedes algunas palabras de José Antonio Pagola, que tomé de esa obra que él tiene escrita en 4 tomos, que son comentarios que hace al Evangelio, a los 4 Evangelios, y del tercer tomo, que está tomado del Evangelio de Lucas, él en su página 99 dice lo siguiente: todos llevamos en lo más profundo de nuestro ser un hambre insaciable de felicidad. Allí donde encontramos a un ser humano, podemos estar seguros de que nos hallamos ante alguien que busca exactamente lo mismo que nosotros: ser feliz. Todos, queridos hermanos, queremos ser felices. Buscamos por diferentes caminos llegar a nuestra meta. Venía a mi mente cuando escribía esto lo que reza el refrán, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Se dice, y así lo hace Galdós en Narváez, cuando se ofrecen diferentes medios para alcanzar alguna cosa. ¿Sí? Pero no todos los caminos son iguales, ya lo sabemos. Algunos pues nos resultan muy cómodos y bellos, ¿no? Muchos otros son sinuosos, difíciles. Bueno, qué sé yo, ¿qué les voy a contar de esto? Entonces, como no todos los caminos son iguales, y claro, muchas veces nos encontramos con serios obstáculos, ¿no?, para alcanzar lo que deseamos, vicisitudes que no faltan, adversidades que nos hacen perder el entusiasmo, que nos pueden llevar incluso a abandonar pues esa persecución de nuestros sueños, de nuestros ideales, que en ocasiones también son tan adversos para nosotros que nos llevan a renunciar al bien antes de gustarlo, ¿no? ¿Cuántas veces nos proponemos? Yo, por ejemplo, recuerdo que en mi noviciado, ya que hablaba de aquellos años, Rafa, yo me acuerdo que en mi noviciado, pues el padre Raúl, que era mi maestro de novicios, pues él nos quería llevar al Popo cuando todavía no estaba enfadado, el Popo.
Y pues un servidor que, como me ven, poco se me da el atletismo, pues sí, yo en principio, porque lo mandaba el maestro, pues creía que llegaría hasta la punta, pero ¿qué va? ¿Ya? Ante la dificultad de la misma montaña, ante pues mis peculiares condiciones, no llegué, no les digo ni a dónde. Entonces, valga esto para iniciar este tema que hoy nos ocupa y que yo quisiera que quedara bien claro, bien expresado. Vamos a comentar de la Suma Teológica de Santo Tomás, de lo que conocemos como la prima secunde de la misma, las cuestiones 23 y 25, ¿sí? Que nos hablan de las pasiones del alma. Claro que pues uno no puede dejar, ni debe dejar de expresarse como lo entiende, pues como somos. Así que yo voy a expresarme muy a mi manera, pero siempre teniendo en cuenta esto, que estamos hablando de estas cuestiones de Santo Tomás y de concretamente las pasiones del alma. Me ha llamado mucho la atención que la vida moral es definida según Paul Waddell, ¿no?, como aquella que se ordena a superar las propias deficiencias con el fin de acercarnos a lo que nos perfeccionará, ¿sí? Se lo repito porque me parece que es muy importante para comprender el tema de esta mañana, al menos de esta parte de la mañana. Dice que la vida moral es aquella que se ordena a superar las propias deficiencias con el fin de acercarnos a lo que nos perfeccionará. Precisamente de esto va lo que les hablaba, ¿no? Todos queremos ser felices, ¿no? ¿Quién de nosotros no anhela hacerlo? Pues para eso estamos viviendo y para eso estamos acá, ¿no? No particularmente acá, sino en el mundo. Y en esa lucha, en ese deseo, pues es que queremos superar nuestras deficiencias para alcanzar el bien, lo que amamos, lo que le da sentido a nuestra vida. Por eso, nuestro comportamiento, entre otras cosas, ¿verdad?, tiene que ser educado, tiene que ser formado para poder conseguir ese fin. Si queremos ser felices, tendremos que afianzar valores. Todos nosotros fuimos educados en valores, ¿no? Tendremos también que reconocer otros y que apropiárnoslos, corregir actitudes, o como nos insiste la liturgia de este tiempo de Cuaresma, pero que tendría que ser una constante en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, convertirnos. Necesitamos conversión siempre, hacer un camino para amar el bien anhelado, ¿no? Entonces, he mencionado un poco los valores. Sí, nosotros hemos sido educados con ciertos valores. Nuestros padres nos han dicho esto es bueno, esto es malo. Nosotros poco y a poco hemos ido descubriendo que esto es bueno, que aquello es malo. Y después también hablo de afianzar valores porque algunos nos los quedamos, los valores, ¿no? Por ejemplo, saludar, por decir algo, ¿no?, tratar bien a las personas. Y hay otros que vamos dejando atrás porque sin desconocer que son valores, probablemente ahora y aquí
no nos sirven para tanto, pero adquirimos otros que sí nos van a ser útiles. Total, de lo que se trata es, como decía desde hace un rato, ser felices, encontrar y amar ese bien que deseamos. Esta es la razón por la cual nuestro Santo Tomás de Aquino, inspirado por el Espíritu Santo, nos legó un conocimiento que pone nombre a todo aquello que experimentamos, que hemos vivido y que quizá las más de las veces no acertamos a identificar. ¿Por qué al amor lo llamamos amor? ¿Por qué a aquello que siento le llamamos odio? ¿Por qué a aquello que también siento le llamamos alegría? Santo Tomás nos ayuda a identificar esos sentimientos poniéndoles un nombre. Escribe nuestro autor Paul Waddell: Tomás vuelve la mirada hacia las pasiones y emociones, ya que éstas nos elevan el ánimo para continuar cuando nos tienta la desesperación. Me dijeron los hermanos, estuve preguntando, para hablar de estas pasiones del alma, debo suponer que ya les han hablado un poco de esto, que ustedes escucharon qué son las pasiones, qué es el apetito. Sí, le preguntaba a Rafa y Rafa me decía que sí, que estaban muy bien instruidos, y entonces yo dije, bueno, pues entonces ya de eso no me preocupo. De lo que me voy a preocupar ahora es de lo siguiente: ¿qué es el apetito? Me preguntaba, o le preguntaba a Santo Tomás, ¿qué es el apetito? Y Santo Tomás me respondía: es la inclinación hacia un fin. Bueno, entonces nos estamos entendiendo. Buscamos ser felices, queremos el bien, queremos amar. Anda, pues entonces en eso consiste el apetito. Y le preguntaba también a Santo Tomás: ¿cuántos tipos de apetito hay? Y me respondía: pon atención. 1. Apetitos naturales, que son la inclinación a adquirir la forma o perfección que le es propia. Es decir, la inclinación hacia lo que corresponde, digamos, y que se basa en su propia naturaleza, que no necesita del conocimiento del fin o bien que apetece. Y entonces los ojos se me pusieron como de plato. Dije: pues está muy claro. Pero Santo Tomás me lo explicó. Sí, hombre, es como, por ejemplo, las plantas tienen o no conocimiento. En este sentido del que nos acaba de hablar, apetitos naturales, que son la inclinación a adquirir la forma o perfección que le es propia, las plantas tienen ese conocimiento de crecer, ponerse como se deben poner, verdes, espléndidas, blancas en este caso. Este es su conocimiento natural. Una planta alcanza su fin. Su fin era este. Y de paso, alegrar la capilla. Luego, también, me decía Santo Tomás, existen los apetitos ilícitos. Toma, ¿y eso qué es? Bueno, los que son voluntarios, que se basan en el conocimiento del fin al que tiende el apetito. Pero el conocimiento puede ser sensitivo o intelectual. Por eso también tenemos
dos tipos de apetitos ilícitos o voluntarios. Y yo le preguntaba, ¿cuáles son, Santo Tomás? Y me decía, apetito sensitivo o inferior. ¿Y cuál es ese? Pues es la percepción sensible e instintiva por la que se conoce el bien. Y tú comprenderás que se halla tanto en hombres como en animales. Es lo que, por ejemplo, ayer una persona muy querida que platicaba conmigo me hablaba de su perro enfermo y cómo el perro la manifestaba su gratitud porque le llevó a operar, sanaron al perro y el comportamiento del perro era de verdadera gratitud, según las palabras de esta persona. Y yo me decía, claro, pues si Santo Tomás me lo acaba de explicar, también los animales conocen. Su conocimiento es inferior, es sensible, es instintivo, pero al final conoce que ya está bien, que el bien volvió a su organismo. Hablo del perro. Y luego también existe el apetito intelectual o apetito superior o voluntad, que no es la percepción, Aquí hay una sutileza. Decíamos del anterior, percepción sensible. Aquí nos dice Santo Tomás que es la facultad por la que se conoce el bien y que se encuentra solamente en el hombre. Ahora bien, el apetito sensitivo o inferior puede ser de dos maneras. Y este es nuestro tema. Primero, apetito concupiscible o emociones concupiscibles o afectivas. Así se llaman, de cualquiera de estas tres maneras. Apetito concupiscible o emociones concupiscibles o emociones afectivas es lo mismo. Y o dos, apetito irascible o emociones irascibles o anímicas. ¿Sí? Y les repito, todo esto lo encontramos en el Tratado de las Pasiones del Alma de Santo Tomás de Aquino, que se halla en la Suma Teológica en la Prima Secunde, en pues las cuestiones que abarcan desde la 22 hasta la 48, pero de las únicas que nos vamos o nos estamos ocupando en esta mañana, en esta parte de la mañana, son las cuestiones 23 y 25. Entonces, vamos a hablar sirva todo esto de introducción, ¿sí? Para que hablemos solamente de, entonces, el apetito concupiscible, ¿sí? Y del apetito irascible. Pero me parecía que todo lo anterior podría ayudarme a explicarles o explicarme a mí mismo esto de lo que vamos a hablar ahora. Apetito concupiscible o emociones afectivas. Es lo que nos lleva a buscar los bienes sensibles. Fíjense bien, incluso a los contrarios al bien de la razón. Y también es el que nos lleva a buscar, junto con los bienes sensibles, huir de los males sensibles. Buscamos el bien, nos
alejamos del mal. ¿Sí? Waddell dice, hablando del apetito concupiscible, que estas emociones afectivas son aquellas que representan la relación que tenemos con algo en la medida en que es bueno o malo. ¿Sí? Santo Tomás nos enseña que las emociones concupiscibles o afectivas son 6, solo 6. Amor, odio, deseo, huida, gozo y tristeza. Entonces, haciendo una reseña de esto, el apetito concupiscible es aquel que nos representa que algo es bueno o que algo es malo y que se manifiesta por estos afectos que llamamos amor, odio, deseo, huida, gozo y tristeza. ¿Sí? Y bien observados, fíjense, bien observado todo esto, podemos caer en la cuenta de que cada una de estas, de estos sentimientos, de estos afectos, tiene su opuesto. Es decir, que al amor corresponde el odio y viceversa, el odio al amor. Que al deseo le corresponde la huida o aversión y viceversa, ¿no? A la huida o aversión le corresponde el deseo y al gozo le corresponde la tristeza o viceversa, a la tristeza el gozo. Por tanto, contamos con 3 pares de emociones afectivas. Son amor-odio, deseo-huida y gozo-tristeza. ¿No? ¿O no? Sí, gozo-tristeza. Que son la respuesta a ese bien deleitable que se busca o a ese mal doloroso que se rechaza. ¿Me voy explicando? Asimismo, observamos que el amor es la primera emoción afectiva en este elenco que hemos mencionado. ¿Y por qué es la primera el amor? Pues porque solo empezamos a actuar después de ser atraídos por el bien y sentir una afinidad con ello, ¿no? El amor es como el motor, ¿no? Que nos lleva a, y que se siguen, también lo observamos, una secuencia de movimientos comprendidos por la experiencia misma. Nosotros lo sabemos por experiencia, por simple sentido común, que amamos. Luego se presenta en nosotros el deseo, que es la emoción que nos lleva a hacer lo que amamos. Y por último, cuando lo poseemos, disfrutamos el gozo que procura el deleite de ese bien que perseguíamos tan amado. ¿Sí? Podemos pensar, por ejemplo, según el caso, ¿no? En una chica, en un chico que, bueno, nos ha atraído. Después de sentir eso
que aquí le estamos llamando amor, ¿ah? Sentimos deseo de qué, pues de conocerle, ¿no? De acercarnos, de platicar, y lo intentamos. Y cuando lo logramos, cuando logramos saber quién es, qué hace, cómo se llama, a qué se dedica, ¡uy! ¡Qué alegría tan grande! Nos vamos tan anchos como quisiéramos serlo, ¿no? Bueno, entonces, este es más o menos el movimiento que siguen estas pasiones, ¿vale? Y por supuesto, en el caso opuesto, odiamos el mal que nos acecha. Huimos de él y si no podemos lograrlo, ¿verdad?, nos invade la tristeza, el dolor, ¿no? Por ejemplo, ya creo que les explicaba a Rafa la sesión pasada, si mal no te entendí, ¿sí? ¿Fuiste tú la sesión pasada? Sí. Les explicaban que, por ejemplo, uno odia estar enfermo, ¿no? Por tanto, huye de eso. ¿De qué manera huimos? Bueno, pues vamos a ver al médico, o nos tomamos un tecito, o lo que nos ofrezcan las hermanas, en fin, qué sé yo. Y al final, cuando no superamos ese dolor estomacal, ¿no?, literalmente sentimos dolor, ¿no? Nos sentimos doloridos, nos sentimos tristes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el movimiento que se sigue? Pues ya lo vamos a ver ahora que nos ayude la tecnología. Huida, tristeza. El opuesto al amor, el odio. El opuesto al deseo, la huida o aversión también. El gozo y su opuesto, la tristeza. Les ponía aquí, les pongo aquí un ejemplo, porque estoy leyendo todas las noches, allá dormir, después de relajarnos, como solemos hacer, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, todos. Estoy leyendo una novela, la última de Julia Navarro, seguramente ustedes conocen a esa escritora. Tiene obras que han tenido mucho éxito, y la última que se ha publicado, que corresponde a noviembre del año pasado, se llama Tú no matarás. Y nos habla de la posguerra civil española, ¿no?, y desde luego algo de la Segunda Guerra Mundial. Una de las protagonistas es Catalina. Catalina, bueno, el apellido ahora se me escapa. Ella ama a su hijo, está embarazada. Catalina desea que nazca su hijo, porque sus padres se oponen a que nazca. De hecho, la están amenazando, sobre todo el padre, que es muy severo, la está amenazando con llevarla a abortar, ¿no? Tiene que abortar. Después de una serie de cosas, ¿no?, nace su hija, que se llama Adela. Yo voy apenas en la página 664, si mal no recuerdo, y todavía no aparece el desenlace de todo este intríngulis, pero hasta estas páginas es suficiente para mí para entender que Adela es uno de los motores en su vida. Luego, Catalina huye de España. ¿Por
que ella no acepta perder a su hijo. Todavía no sabe que espera una niña. Y no obstante que está amenazada seriamente de aborto porque sus condiciones físicas apuntan a un alto riesgo de perder a su hijo, ella huye, ella decide huir, decide alejarse del mal, ¿no?, que le acecha. Y por supuesto, cuando ella ha abandonado la casa paterna, su ciudad, Madrid, su patria, España, y se encuentra en situaciones que nunca imaginó, por supuesto que cae en una profunda tristeza. Bueno, pongo este ejemplo de esta novela porque la tengo muy a la mano, pero qué duda cabe que cada uno de nosotros conoce situaciones nada novelescas y sí muy reales, ¿no?, que se asemejan a este tipo de tragedias, podríamos decir. Bueno, permítanme expresarme de esta manera. La clave de todo esto, de lo que venimos hablando, de estas emociones concupiscibles, se halla en que aprendamos educadamente, pero ya he dicho en qué sentido educadamente, ¿no? Tenemos que formar nuestra conciencia. Es en ese sentido que digo educadamente a amar el bien y a rechazar el mal. Esto no se da por automático. Es verdad que hay algo en nuestra naturaleza humana que nos lleva a abrazar el bien y a rechazar el mal. Pero no siempre lo logramos, ni siempre somos capaces de distinguir cuando aquello que me parece apetecible, que me hace sentir bien, es el bien verdadero. Y queridos hermanos, es que no es lo mismo hablar de la bondad que de sentirse bien o que de sentirse a gusto. No es lo mismo decir soy feliz que qué bien lo estoy pasando. Decía un autor, que no me acuerdo bien quién es, se me va, bueno, ya lo que son los 61 años, ¿verdad? Pero es un autor alemán que decía, que escribe en uno de sus múltiples libros, que la felicidad no se halla en cualquiera parte, que la felicidad hay que buscarla allí donde está, no donde no está, que por tanto, ya haciendo un poco de picardía, añade, la felicidad no es cosa de tontos. Entonces, hay que educarnos, hay que formarnos para amar el bien y rechazar el mal. Esto es, debemos aprender, por eso insisto machaconamente, educarnos, formarnos, debemos aprender a amar al amor, a amar al bien, a amar a la bondad y odiar el verdadero mal, el pecado, la mentira, lo que nos hace menos personas. Y tampoco se trata de educarnos y formarnos de cualquier manera cumpliendo con el deber por el deber al estilo kantiano, ¿no?, o por una loable y noble filantropía. La caridad no es filantropía. Hablamos de la auténtica virtud que se deriva de la presencia y el don del Espíritu Santo, que nos inspira a amar
al amor verdadero. Ahora ya entienden por qué comenzamos con la lectura de ese texto. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿O cuál es el mandamiento mayor? Pues amar a Dios, al bien, por sobre todas las cosas, y al prójimo. Ya no como a ti mismo, porque habría que educarse y para ver si tú amas correctamente, sino como yo os he amado, dice Jesús. Él es la medida de nuestro amor. Bueno, dicho esto, entonces, solo podemos ser buenos cuando hacemos el bien por amor al bien mismo, porque bueno solo es Dios, pero solo podemos ser buenos cuando hacemos el bien por el amor al bien mismo. Huelga decir que cuando esto sucede en nuestras vidas, se excluye otro tipo de conductas o maneras de vivir que contradicen el mandamiento del amor, pero velad y orad para que no caigáis en la tentación, que el espíritu, ya sabemos, está pronto, pero la carne es débil. A veces, ante estas situaciones muy concretas y puntuales, nuestras convicciones no son tan firmes, mal que nos pese, decirlo y aceptarlo, ¿sí? Sí, por algo el Señor nos lo advirtió, velad y orad para que no caigáis en la tentación. Afirma Paul Waddell, empezamos las tareas con mucho entusiasmo. Anda, vamos a dominicanismo itinerante, que parece que va a estar bueno. Pero con el tiempo siempre hay algo que hace tambalear nuestro fervor. Nos duele el pie, nos duele la cabeza, tengo otros compromisos, o nos acecha la adversidad o la mala suerte. Sufrimos infortunios inesperados. Creemos tener la vida bajo control, pero algo la interrumpe y trastorna nuestra seguridad. ¿Qué puede ser? Una enfermedad, la privación del trabajo. Podemos sentirnos tristes porque se rompió una relación, fracasó una amistad, o porque, como en el caso de nuestra Catalina, tuvo que huir literalmente. Pues aquí precisamente se ha quedado más o menos claro por mi parte en qué consisten estas emociones concupiscibles. Aquí es donde entra, donde hace aparición en escena el apetito irascible o las emociones anímicas. ¿Sí? Hasta aquí, claro, no. ¿O cuántas personas creen que fueron el miércoles de ceniza a la imposición de la misma, han cumplido con su cristianismo? Porque hasta el día de hoy, yo cuando era niño, ya ni les cuento, y las personas que sean de mi edad más o menos lo constatarán. En mis tiempos de niño, los templos reventaban de gente ese día, y no exagero, ¿no? Ahora, bueno, ya no se ve tanto, pero en esta ocasión que me ha tocado estar allí en el Cook, ¿no? Y que estuve prácticamente, exageraría si digo que todo el día, pero estuve muchas horas del día allí. ¿Cuánta gente pasó por el templo? Un montón. Por una parte, yo me sentí muy contento, porque muchas personas, de hecho sea de paso, muchos jóvenes, muchísimos universitarios, se fueron a confesar. Fíjense, hermoso eso. Bueno, pero a lo que iba, mucha gente fue a la imposición de la ceniza, y los domingos los templos están vacíos, al menos el que yo veo.
Entonces, sí, creemos, para hacer solo glosa a lo que estás diciendo, sí, a veces creemos que, que encontramos el bien y nos contentamos con pequeños gozos, con pequeñas satisfacciones que nos pueden llevar a engaño, ¿no? Hablamos del bien verdadero, hablamos de la bondad, de la verdad, de la belleza. Sí, para ponerle otras palabras, ¿no? Cristo es la diferencia. No es lo mismo con Cristo que sin Cristo. Y puede ser que haga yo el mismo bien materialmente hablando. Veo a una persona que tiene una necesidad, le ayudo a satisfacer esa necesidad, pero la diferencia va a estar en si lo hago por amor a Dios, por mi fe en Jesucristo, o simplemente por filantropía. Una persona que sufre y que no puedo dejar de ayudar porque es un ser humano como lo soy yo. Sí. Sí. Bueno, ya, no nos vamos a desviar del tema, pero sí quiero responder con mucho gusto. Eh, la diferencia, y esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es, eh, eh, bueno, yo no soy lingüista ni mucho menos, pero en griego creo que lo señala el ágape, ¿no? El ágape cristiano no es, no es lo mismo que otro tipo de amor, ¿no? Hoy día llamamos amor a muchísimas cosas que realmente desfiguran lo que el término ágape, lo que el ágape cristiano significa para nosotros. Y para decirlo en términos finalmente pues más sencillos, es Cristo quien hace esa diferencia. Por eso no es lo mismo, por poner un ejemplo, ya que aquí hay matrimonios, ¿no? No es lo mismo un matrimonio sacramental que un matrimonio civil. Y hay amor, eso es innegable. Y puede ser que una pareja que no ha contraído matrimonio sacramental, ¿ah?, viva más auténticamente los valores del matrimonio cristiano que aquellos que lo han recibido. ¿Ah? Por eso, tan interesante me parece el tema, porque llamamos muchas veces amor, odio, deseo, huida, tristeza, gozo, a lo que en realidad entendemos por otras cosas. Y Santo Tomás pretende ubicarnos, ayudarnos a comprender el significado de estas pasiones, precisamente para que identificándolas no nos llevemos a engaño ni llevemos a engaño a nadie,
El bien sumo es Dios, aunque tú muchas veces a tu amorcito le digas mi bien, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Apetito irascible o emociones anímicas. Es el que viene en ayuda nuestra en la búsqueda del bien. Es el responsable de la audacia, que es la pasión hacia los bienes difíciles de conseguir. Y es el responsable del temor, que es la pasión hacia los males difíciles de evitar. Su objeto, el objeto del apetito irascible, es el bien o el mal, pero tomado de manera específica. Entonces, ¿quién no ha conocido momentos difíciles en su vida? Momentos en los que, perdón por la expresión, hay que sacar la casta, el coraje, la bravura, la fortaleza que se necesitan para salir adelante. Como ya digo, aquí es donde entran en juego estas emociones anímicas o irascibles. Bien dice Waddell, quizá el mejor modo de hablar de las emociones irascibles es decir de ellas que son capaces de fortalecernos. Las emociones irascibles son como vitaminas, nos fortalecen ante situaciones concretísimas, ¿sí? Yo amo, bueno, a ver si sirve este ejemplo, tonto yo creo un poco, les hablaba del chocolate, ¿no? Yo amo el chocolate, sí, pero no me des cualquiera chocolate. Para eso está la ira, porque cuando no me das el que me gusta, bueno, comerme me como el que me des, pero oye, yo el que quiero es este y voy a por ello, ¿no? Voy a ahorrar y me lo voy a comprar. Y lo mismo que en renglones arriba indicamos que Santo Tomás nos enseñó que existen 6 emociones en el orden de lo concupiscible, nos enseña que en el orden de lo irascible existen 5, a saber, esperanza, desesperanza, temor, audacia e ira. De allí el nombre de irascible, ¿verdad? Repito, esperanza, desesperanza, temor, audacia e ira. A mí, la verdad es que me parece que resulta fácil hablar de ellas cuando las describimos pensando que si deseamos conseguir el bien amado o la felicidad, siempre nos acompaña la esperanza de poder alcanzarlo. ¿A que sí? Bueno, por el contrario, irrumpe la desesperanza cuando todo nos anuncia que será insuperable el obstáculo para lograr nuestro fin. ¿Y qué pasa con el temor? Pues que esta emoción surge ante el mal que nos acecha. Pero para ello contamos con la audacia que nos ayuda a enfrentarlo. Y finalmente la ira, que por cierto no tiene contrario, claro, ¿cómo lo va a tener? A esta la reconocemos cuando sentimos la amenaza sobre el bien que queremos, que constituye nuestro anhelo. Anda, ¿por qué le diste este chocolate a Cristina y me diste este otro a mí que sabes bien que no me gusta? ¿Pero qué te pasa? Pues nada, me da coraje. Dale, fíjense, sí, no, yo he tenido buena suerte con ello, porque una vez predicando las 7 palabras, pues eso, dije que me gustaba el chocolate, y ese Viernes Santo, que era de ayuno, me llevaron tres pasteles de chocolate esa tarde. Pues sí, ¿por qué no me los trajeron el domingo de resurrección? Por el amor a Dios.
Bueno, y entonces, ¿ya? Otro dato que no podemos soslayar es que las emociones irascibles están subordinadas a las emociones concupiscibles, ¿sí? Sí. Y fíjense, porque ellas, las irascibles, solo tienen sentido por estas últimas. Si nuestro amor al bien, dice Gödel, no estuviera amenazado, las emociones irascibles permanecerían dormidas. Dormidas. Sí, si solo se tratara de yo reconozco el bien y me hago de él, reconozco el mal y huyo de él, pues ¿para qué quiero las irascibles? Con las concupiscibles me basta y me sobra porque lo tengo bien identificado. Pero dice Santo Tomás, aunque estas están subordinadas a las primeras, ¿sí?, sin estas no podríamos. ¿Ah? Por eso decía yo hace un momento, son como vitaminas, ¿no? Sí, ya sé que me tengo que levantar, pero no sé cómo. Ah, pues yo te voy a dar tus vitaminas, por favor. Venga, me las tomo y me levanto, ¿no? ¿Y qué es entonces, me parece importante la pregunta, lo que amenaza nuestro amor al bien? ¿No? Porque yo creo que en el fondo de cada uno de nosotros surge esa pregunta, más tarde, más pronto. ¿Qué es verdaderamente lo que amenaza nuestro amor al bien? Porque oiga usted, yo soy católico, cristiano, practicante, de verdad que me esfuerzo, pero yo cuántas veces, con todo y todo, me arrepiento pues de mis pecados porque existen, los he cometido. ¿Cuántas veces me arrepiento de aquellas cosas que no hice bien en su momento? Entonces, ¿qué es lo que amenaza nuestro amor al bien? Pues, entre otras cosas, yo me apunté estas. La inmadurez, ¿no? A veces nos trae la facilidad del bien cuando nos va bien. ¿Sí? Y eso, pues yo creo que es por una inmadurez. No le demos vueltas al asunto, ¿no? Los prejuicios, la ignorancia. A propósito del desaguisado del presidente con España o con el rey, pues entre otras cosas, fíjense, que yo creo que son sensatas, mal que nos sienten, le dicen al presidente, ¿sí?, pídales perdón a los ignorantes, a los pobres, a los que no les han dado educación, a esos pídales perdón usted. 10 minutos me quedan, vale. ¿Por qué? Porque la ignorancia es un mal, pues por decirlo de alguna manera, terrible, ignominioso. Eso sí que nos hace daño. También la adversidad, desde luego, la tentación, el desaliento, ¿no? Hablaba al principio del cansancio en el camino, de la fatiga del camino. Bueno, el desaliento, por supuesto, que amenaza nuestro amor al bien. Las dificultades que al final terminan cuestionándonos acerca de la bondad de ese bien que buscamos, ¿no? A mí de joven me encantaba el chocolate y de viejo también, pero ¿y realmente será tan bueno comer chocolate? Fíjense, ¿no? Bueno, ya saben, estoy haciendo un poco broma, pero
Si quieren que hablemos en serio, ¿verdad? ¿Cuántas personas han abandonado la fe porque se han cuestionado si verdaderamente merece la pena? Las dificultades, ya decía, que terminan cuestionándonos acerca de la bondad del bien que buscamos. ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? Nos cuestionamos. ¿No será mejor aquello otro? Nos desviamos. ¿Cuántas personas? No, yo ya no soy católico. Ahora es que he descubierto con los llamados a sí mismos cristianos, es que he descubierto al Señor. Lo acabo de oír, Lo acabo de oír. El amor, por supuesto, que lo vale. El amor verdadero. El bien lo vale. La bondad lo vale. La verdad lo vale. Pero sin olvidar que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cruz, esfuerzo, lucha. Para eso contamos con las emociones irascibles. Sí, hay que sacar la casta. Señor, me caí, pero me tengo que levantar. Y les narro, ya no pongo esto porque me quedan muy poquitos minutitos, pero ya voy a terminar. Les narro esto, lo leo ya. Catalina Vilamar, nuestra protagonista, tuvo que huir de su casa porque todo parecía que se había vuelto en su contra. Embarazada, ya les decía, en la España de la posguerra, ella de clase social alta, educada para ser esposa y madre, joven soltera, la incomprensión y dureza de sus padres, y con un pronóstico elevadísimo de aborto. Además, por si esto fuera poco, en su huida está acompañada de Fernando Garzo, republicano. Recordemos que ganaron los nacionalistas. Fernando Garzo era republicano, había asesinado a algunos de los asesinos de su padre, y también le acompañaba Eulogio Jiménez, también republicano represaliado, en medio de una Europa que ardía en plena Segunda Guerra Mundial. A cualquiera persona, ante tamaña adversidad, se le rompe el espíritu, por decirlo de una manera. Pero esta Catalina Vilamar le sostenía la esperanza de que encontraría a Marvin Bryan, que era el padre de su hijo, que la recibiría en París porque parecía que allí se había marchado, o en Alejandría donde le decían que allí estaba, o en América porque él era oriundo de América. Ya sabemos que para los españoles América es Estados Unidos. Y la cuidaría, la amaría, tenía la esperanza, como ella lo amaba a él. Deseaba encontrarse con él, porque ya lo sabemos, sin el deseo no podemos hacer nada. Si no hay deseo que nos mueva, nos quedamos ahí quietecitos. Si el ser humano no tiene una pasión, se hunde en la tragedia. Ojo, por eso Santo Tomás nos habla de la necesidad de las emociones irascibles. En otras palabras, actúan estas en los momentos en los que nos sentimos incapaces de actuar de ninguna manera. La esperanza nos salva del abismo de la desesperación. La audacia nos salva de la parálisis del miedo, y la ira nos comunica que nuestro bien nos importa, y tanto hasta el punto de querer luchar por cualquier cosa que lo ataque. Finalmente, hemos dicho que es necesario educar nuestras pasiones. La razón es que éstas deben ser instrumentos que nos ayuden a reconocer y a vivir los valores más humanos y por tanto los más cristianos. Finalmente tengo aquí, pero esto yo creo que ya lo puedo omitir, un elenco de, digamos, como
eh, desarrollar muy brevemente, pero cada una de las emociones, tanto las concupiscibles como las irascibles. Pero como aquí está escrito, se puede pasar y allí ustedes tendrán oportunidad de reflexionarlas, de seguramente agregarles muchas cosas, ¿no? Pues creo que ya a tiempo, o me queda 3 minutos me quedan. Pues se los leo. ¿No? He aquí algunas pistas de orientación de las pasiones hacia las consecuciones del bien, ¿no? Primero, el amor. Hay que encauzarlo en dos órdenes. En el orden natural, hacia las personas, hacia la familia, hacia la comunidad, a las amistades, a la patria, que a nosotros mucho la han mancillado, a las ciencias, al arte, al trabajo, a la creación toda, ¿no? Y en el orden sobrenatural, el amor hay que encauzarlo a Dios, al Señor Jesucristo, a la Iglesia, a María, a nuestra orden, a Santo Domingo. El odio, hay que orientarlo hacia el pecado y en general a todo aquello que pueda rebajarnos y envilecernos en el orden natural o sobrenatural. El odio hay que orientarlo a todo aquello que desdibuje nuestro ser personas, nuestro ser imágenes de Dios. El deseo hay que transformarlo en legítima ambición, sí, en el orden natural, en proyectos que nos hagan crecer, ya digo, como personas, como comunidad, en ilusiones, en sueños, que nos hagan ser mejores personas, provechosos para la familia, para la comunidad, para la nación. Y en el orden sobrenatural, empezando por nosotros mismos y para aquellos a quienes amamos, con quienes convivimos, para nuestro prójimo, la perfección y la santidad. Sean perfectos como Dios es perfecto. La huida o aversión tiene su objeto más noble en alejarnos de toda ocasión de peligro y de pecado que ponga en riesgo nuestra salvación y la salvación de los demás. El gozo, hemos de hacerlo recaer en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que debe hacernos sentir verdaderamente felices, que cumplimos con la voluntad de Dios, en la libertad en la que Él nos creó, en la dicha de sentirnos vivos por la gracia divina, hijos en el Hijo único del Padre, también gozosos por el triunfo de Cristo, porque Él tiene la última palabra, ningún otro, por muy líder que sea. La tristeza y el dolor por el abandono de nuestro compromiso bautismal, por no querer escuchar a aquel en quien el Padre ha puesto sus complacencias, por el mal que hay en el mundo. Muchos santos como Domingo, nuestro Padre, lloraban abundantes lágrimas pensando ¿qué será de los pecadores? Y muchos otros, incluido nuestro Padre, en la contemplación de la pasión del Señor, cuando el Señor, cuando Santo Domingo contemplaba la cruz de Cristo, dicen que lloraba un montón, ¿no? Luego la esperanza, pues ha de alimentarse en la perspectiva de la felicidad que nos aguarda y que le da sentido a todo. Es decir, si yo no tuviera esperanza en lo que espero, pues ¿qué sentido tendría vivir? La desesperanza habría que desterrarla de nuestro ánimo y en todo caso transformarla aceptando nuestra pequeñez y la ayuda misericordiosa de Dios. Es decir, Señor, ¿no? La audacia ha de ser ese coraje, esa fuerza del corazón que nos anime con intrepidez, con valentía para afrontar obstáculos que nos impidan realizar nuestra vocación de hijos de Dios y de hermanos unos de otros. El temor, en todo caso, debe ser un estímulo para no dejar de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, como lo escuchamos, con toda nuestra alma, para no dejar de esforzarnos para estar a la altura de los dones que hemos recibido, o como escribió no sé quién,
como estímulo para morir antes que pecar. Y finalmente, la ira. Hay que transformarla en indignación que nos fortalezca contra el mal. La ira que nos ayude a vencer el mal. Pues esto es lo que les he traído, lo que he preparado, pues con mucho cariño, créanme que sí, con mucha preocupación, porque digo, ay Dios mío, pero yo, bueno, pues yo, ahí voy. Soy intrépido, soy atrevido, Bueno, pues que ustedes lo pasen bien.